Mucha gente en el enclave dio por sentado que los 3 forasteros se quedarían allí definitivamente. Los nuevos miembros eran siempre bienvenidos en la comunidad, especialmente si se trataba de adultos fuertes y sanos como Umax, o de niños como Rauxan, pero sobre todo de muchachas que serían mujeres fértiles cuando crecieran como Ixa. Los primeros días, de hecho, los recién llegados se integraron en el enclave y se esforzaron por aprender sus normas y sus rutinas. Los niños no volvieron a preguntar a Ixa y Rauxan sobre los monstruos que habían dejado atrás, pese a que Axling no los había olvidado. Después de todo, cuando sobrevenía una tragedia, lo más sensato era mirar hacia adelante y tratar de recuperar la normalidad cuanto antes. Por esa razón, todos se sorprendieron cuando Umax anunció que reemprenderían su camino en cuanto hubiesen recuperado las fuerzas. Los niños rodearon enseguida a Ixa y Rauxan, demandando una explicación. ¿Por qué os vais?, preguntó Sheira angustiada. Es muy peligroso. El lugar de los niños está en los enclaves, no en los caminos. Los demás se mostraron de acuerdo. La simple idea de atravesar las puertas de la empalizada y adentrarse de nuevo en el salvaje mundo que se extendía al otro lado les parecía poco menos que un suicidio. Si salís ahí fuera, se os comerán los monstruos, gimió Nixie con los ojos llenos de lágrimas. Y entonces Ixa empezó a llorar también. Yo no quiero marcharme, confesó afligida. Tengo mucho miedo. Sheira la abrazó para consolarla, mientras los otros niños las contemplaban desconcertados, sin saber qué decir. Rauxan permanecía a su lado en silencio, tratando de parecer resuelto, pero le temblaba el labio inferior. Tux resopló. No es justo, declaró y se alejó de ellos a grandes zancadas. Axling lo llamó. Tux, Tux, espera. ¿A dónde vas? A hablar con Umax. No vas a conseguir que cambie de opinión, le advirtió Rauxan. El chico no le hizo caso. Axling echó a correr detrás de Tux, renqueando, pero nadie más la acompañó. Lo encontró en casa de Oxys. Allí se hallaba también Umax, que había interrumpido su conversación con el anciano para escuchar a Tux. Y no te puedes llevar a Ixa otra vez a los caminos, le estaba diciendo el chico con ardor. Estará mucho más segura aquí. Entiendo tu preocupación, Tux, lo interrumpió Umax, pero ningún enclave es seguro, ni siquiera el tuyo. Tux inspiró hondo, y Axling se apoyó en el quicio de la puerta, tratando de recuperar el aliento tras la carrera. Tardó unos instantes en asimilar lo que Umax acababa de decir, que los enclaves no eran seguros. Eso no podía ser verdad, era lo primero que aprendían todos los niños, que en aquellos recintos protegidos por altas empalizadas estarían a salvo, más que en ningún otro lugar. Pero por otro lado, Umax provenía de una aldea muy similar a la suya, una aldea que había sido asaltada y destruida por los monstruos. Era lógico, hasta cierto punto, que tuvieran dudas al respecto. Se removió con inquietud. Hasta la llegada de aquellos 3 forasteros, ella no las había tenido. A lo mejor los enclaves no son seguros, acertó a replicar Tux por fin, pero los caminos lo son todavía menos. Cierto, no obstante, los monstruos acabarán por arrasar todas las aldeas humanas, una detrás de otra. Es cuestión de tiempo, así que lo mejor que podemos hacer es huir lejos de aquí, buscar un lugar donde las cosas sean diferentes. No existe tal lugar, sí que existe, lo llaman la Ciudadela. Ahora eres muy joven, pero tal vez, cuando seas un poco mayor, tú también abandones este sitio para ir en su busca. Tux sacudió la cabeza. Nunca me iré de aquí, declaró. Si tengo que morir luchando contra los monstruos, lo haré. No pienso huir como un cobarde. Axling inspiró hondo, pero Umax no se enfadó. Se limitó a sacudir la cabeza con una media sonrisa. Ya crecerás, muchacho. Todos lo hacemos, si los monstruos lo permiten. Al no obtener del hombre la reacción que había esperado, Tux se mostró un poco desconcertado. Bueno, dijo al fin, si tú quieres seguir tu viaje me parece bien, claro, pero ¿por qué te llevas a Ixa y a Rauxan? ¿No se pueden quedar aquí si es lo que quieren? Umax guardó silencio un momento antes de responder. Ellos son todo lo que queda de mi enclave.
están bajo mi responsabilidad y no puedo dejarlos atrás. ¿Y hasta dónde iréis en busca de esa ciudadela? Hasta que la encontremos, hasta que no podamos viajar más, o hasta que los monstruos nos maten en el camino. Y ahora, Tux, si me permites, Oxys y yo tenemos cosas que hacer. El muchacho resopló, molesto, y salió de la casa hecho una furia. Aisling se quedó allí, junto a la puerta, tratando de comprender todo lo que Umax había dicho, de modo que Ixa y Roxanne se iban de verdad, y probablemente para siempre. A pesar de que solo llevaban unos días en el enclave, Aisling sabía que todos los iban a echar mucho de menos. Habían supuesto un soplo de aire fresco, una maravillosa novedad en la rutina gris de la aldea. Contempló a Umax y a Oxys, pensativa, mientras reanudaban su conversación. Oxys era el hombre más viejo de la comunidad. Tux decía que tenía por lo menos 50 años, pero Aisling no creía que fuera verdad. No conocía a nadie que hubiese vivido tanto tiempo. No obstante, Oxys no salía nunca fuera del enclave. Por lo que ella sabía, de joven había sobrevivido de milagro al ataque de la cuadrilla de robahuesos que había asesinado al resto de los miembros de su grupo durante una salida al exterior. Igual que Aisling, sufría secuelas físicas que le impedían moverse con la misma agilidad que los demás. Oxys usaba bastón y apenas podía desplazarse sin ayuda, por lo que habría sido una carga para cualquier patrulla. Por otro lado, cada vez que pensaba en aquella historia, Aisling no podía evitar plantearse qué sentiría el anciano si por alguna circunstancia volviese a toparse con aquellos robahuesos. ¿Qué pensaría al contemplar las toscas armaduras que ellos mismos se fabricaban con los restos de sus víctimas? ¿Y si se quedaría mirando los cráneos humanos que protegían las cabezas de aquellas repugnantes criaturas, preguntándose cuáles de ellos habrían pertenecido a sus compañeros caídos? Si alguno hubiese podido ser el suyo propio, en el caso de que la suerte no le hubiese sonreído aquella tarde. Bien mirado, era una buena cosa que no pudiese salir más a patrullar. Se le daba bastante bien cocinar, fabricar herramientas y arreglar objetos que se rompían, por lo que resultaba útil al enclave a su manera. Umax siguió hablando sobre su viaje, aunque Oxys no parecía escucharlo. A Aisling le resultó extraño, pues siempre era un oyente atento y considerado, pero en esta ocasión se mostraba más interesado en deslizar un extraño objeto alargado sobre la superficie de algo que parecía un montón de láminas muy finas, unidas a un soporte de piel que sostenía sobre sus rodillas. Era un gesto tan insólito que Aisling preguntó de pronto, sobresaltando a los dos hombres: ¿Qué estás haciendo, Oxys? El anciano la miró un tanto contrariado ante aquella nueva interrupción. ¿Tú también, Aisling? ¿No tienes nada mejor que hacer? ¿Qué es eso?, insistió ella. No había visto nunca nada igual. ¿Para qué sirve? Pero Oxys la echó de allí sin contemplaciones. Aisling no volvió a pensar en ello, porque en aquellos momentos el destino de Ixa y Roxanne le preocupaba más que el curioso comportamiento del anciano. Los niños no fueron los únicos que suplicaron a Umax que reconsiderase su decisión. Varios adultos del enclave, con Vexus a la cabeza, trataron de convencerlo de que permitiese a Ixa y Roxanne quedarse con ellos. Hubo una breve discusión cuando Umax insinuó que detrás de aquella petición había un interés evidente por parte del enclave para quedarse con sus niños. Vexus se molestó, pero otros adultos intervinieron y Umax se disculpó por lo que había dicho. Yulixa propuso que esperaran a que llegase algún buhonero errante para unirse a él y a sus escoltas en su viaje, una idea que Umax rechazó, y dijo algo que Aisling, que escuchaba a los adultos con atención, recordaría siempre, aunque en aquel momento no lo comprendiera del todo. Si nos quedamos unos días más, ya no seremos capaces de marcharnos. Vexus suspiró y accedió por fin a que se fueran, para consternación de los niños. Pero os acompañaremos hasta el próximo enclave, decidió. Si os marcháis solos, no sobreviviréis.
Max se negó al principio porque no quería abusar de la hospitalidad de la aldea, ni tampoco cargar con la responsabilidad de las bajas que pudieran producirse, pero Vexus insistió. Después de aquello, ya solo quedó perfilar los detalles. 2 días después, Max, Ixa y Roxanne partieron por fin, a primera hora de la mañana. Los acompañaban Vexus y otros 3 adultos del enclave. Los que se quedaron se despidieron de ellos con brevedad. Todo lo que debían decirse ya había sido dicho la noche anterior, y aunque eran conscientes de que existía la posibilidad de que alguno de ellos no regresara, el grupo no podía entretenerse si quería alcanzar el refugio al anochecer. Cuando la puerta de la empalizada se cerró tras ellos, Aisling se quedó mirándola, incapaz de reaccionar. Estaba acostumbrada a ver salir a los adultos cuando partían en expediciones de abastecimiento, pero nunca antes había visto a ningún niño cruzar aquellas puertas, y por eso se había quedado allí plantada, paralizada de puro terror. Era consciente de que venían de lejos y habían sobrevivido al viaje, pero eso no la tranquilizaba. En el fondo de su corazón, sabía que no volvería a verlos jamás. «Vamos, Aisling», dijo Tux, y le empujó suavemente para que se moviera. Ella dio la espalda a la puerta y solo cuando dejó de verla se sintió un poco mejor. La aldea quedó muy silenciosa cuando el grupo se marchó, y las horas se le antojaron después a Aisling extrañamente largas, como si las hubiesen estirado. La cabaña de los niños parecía mucho más vacía sin Ixa y Roxanne, pese a que solo habían pasado unos días con ellos. Los que se quedaron tuvieron que trabajar mucho más para compensar la ausencia de Vexus y los demás, y como si hubiesen sentido que el enclave no contaba con algunos de sus miembros más capaces, al segundo día, los robahuesos trataron de echar abajo la empalizada. Los adultos lucharon contra ellos, con los escasos medios de los que disponían, mientras los niños se atrincheraban en la cabaña, temblando de miedo y sollozando en silencio. Sabían perfectamente lo que debían hacer, porque había sucedido en otras ocasiones. Los robahuesos intentaban entrar en el enclave a menudo, y la empalizada y los centinelas estaban allí únicamente para repelerlos. Los crestados y los galopantes, en cambio, acechaban en campo abierto y nunca atacaban un enclave bien defendido. Y en cuanto a los nudosos, las pelusas y los dedos largos, en fin, aquellas criaturas entraban en el enclave de todas formas, y no había nada que los humanos pudiesen hacer para impedirlo, por mucho que lo intentasen. La batalla de aquel día fue más larga e intensa de lo habitual, y por un momento los niños temieron que los robahuesos lograran superar las defensas del enclave. Por fin, Nanaxi abrió la puerta y anunció que el peligro había pasado. «Tuk, Sheira», los llamó. «Necesitamos que nos ayudéis a reparar los desperfectos y curar a los heridos». Aisling asumió que, como de costumbre, tendría que cuidar de los más pequeños. Salió de la cabaña con el bebé de Calax en brazos y guió a Nixie y a Pax hasta el huerto, para que jugasen a la sombra de los árboles frutales y se recuperasen del susto. Había llevado un pañal limpio para el bebé, y se puso a cambiarlo mientras Pax y Nixie se perseguían el uno al otro. Entonces Nixie se cayó al suelo y se hizo daño en la rodilla. Aisling depositó el bebé sobre la manta para ir a lavarle la herida a la niña. Fue solo un momento, y cuando volvió, el bebé seguía donde lo había dejado, por lo que se relajó un instante y le hizo cosquillas en la nariz para hacerlo reír. Pero entonces Nixie preguntó: «¿Dónde está Pax?». Aisling se incorporó y miró a su alrededor. Vio que Pax se había alejado de ella sin que se diera cuenta, saltando y riendo como si le estuviesen contando un chiste muy divertido. Entornó los ojos, inquieta ante aquel extraño comportamiento. Detectó entonces unas pequeñas siluetas redondas y coloridas que brincaban entre sus pies, y el corazón se le detuvo un breve instante. Pelusas. «¡Pax!», gritó. «¡Pax!». Pero el niño no la oía. Seguía jugando con aquellas pequeñas criaturas, de pelaje suave y esponjoso,
y largas colas rematadas por mechones que parecían una llamarada multicolor. A todos los niños pequeños les encantaban las pelusas, se les subían encima, saltaban a su alrededor, les hacían cosquillas y jugaban con ellos, hasta ganarse su confianza. Y entonces, todos aprendían muy pronto que no había que dejarse engatusar por las pelusas. Se podía confiar, por tanto, en que cualquier niño a partir de los 4 o 5 años sería consciente del peligro y huiría de ellas en lugar de seguirlas. Los más pequeños, sin embargo, o no lo comprendían aún, o lo olvidaban con facilidad. Aisling echó a correr desesperada. «¡Pax!», gritó. «¡Pax! ¡Vuelve!». El niño se volvió un momento hacia ella desconcertado, pero las pelusas brincaron más alto y atrajeron de nuevo su atención. Entre gritos de alegría, Pax corrió tras ellas, tratando de atraparlas. Aisling maldijo su pie torcido, su exasperante lentitud, su inevitable torpeza. Se esforzó por avanzar más rápido mientras llamaba al niño con toda la fuerza de su desesperación. «¡Pax! ¡Pax!». Las pelusas lo guiaban en una dirección determinada. Pax la siguió, encantado, hasta detrás de las matas de habas. Aisling lo perdió de vista, lo llamó de nuevo, pero tropezó y cayó de bruces. Angustiada, contempló desde el suelo cómo la última pelusa abría de pronto una boca monstruosamente grande y erizada de dientes. El horror retorció sus entrañas como una garra de hielo. En el mismo instante en que trataba de levantarse, ignorando el dolor sordo de su pie herido, dejó de oír la risa de Pax. Lo siguiente que oyó fueron sus gritos. Aisling se arrastró por el suelo como pudo, tratando de llegar hasta el pequeño antes de que fuera demasiado tarde, pero iba lenta, muy lenta. El niño aullaba de miedo y de dolor detrás de las matas de habas. Aisling vislumbró entre sus lágrimas de impotencia una figura que la adelantaba, rauda y envidiablemente ágil. Reconoció a Nanaxi y se sentó en el suelo, aliviada porque por fin un adulto iba a salvar a Pax. Y entonces los alaridos del niño dejaron de escucharse súbitamente, y la exclamación de horror de Nanaxi confirmó sus peores temores. Aisling gritó también entre lágrimas el nombre de Pax. Otros adultos llegaron corriendo para reunirse con Nanaxi y confirmar el fatal desenlace. La muchacha se puso en pie con torpeza y trató de seguirlos, pero Yulixa se lo impidió. «No, Aisling, no vayas». Ella se revolvió entre sus brazos. «Tengo que verlo», sollozó. «Sea lo que sea, tengo que verlo, porque es culpa mía, es culpa mía». Siguió repitiéndolo mientras se la llevaban a rastras a la cabaña de los niños y la acostaron en una cama, presa de un delirio febril. Lloró mucho el resto del día, llamó a Pax, incluso se golpeó a sí misma para castigarse por su incompetencia y su torpeza. Varios adultos entraron a cuidar de ella. No le hablaron de Pax, ni le hicieron ningún reproche, sino que le dieron a beber infusiones tranquilizantes hasta que se calmó y se durmió. Pasó un par de días en cama, recuperándose de la conmoción. A veces, en su duermevela, oía a los adultos y también a los otros niños susurrar a su alrededor. Oyó comentarios sobre la muerte de Pax, a quien no habían podido salvar de la brutal voracidad de las pelusas, y sobre el regreso de Vexus y los demás, que por fin estaban de vuelta en la aldea, todos vivos, y también sobre ella misma. Pobre Aisling, no deberíamos haberla dejado sola con 3 niños tan pequeños, solo tiene 9 años. No tuvimos opción, éramos muy pocos, acabábamos de sufrir un ataque. Si Umax y sus niños se hubiesen quedado aquí, tenían derecho a marcharse si querían, era su decisión, pero quizá Vexus no debería haber comprometido nuestro enclave por ir a escoltarlos. Después de todo, no eran de los nuestros. De todas formas, hay que asumir que Aisling no puede ni podrá hacer lo mismo que cualquier otro en el enclave. Eso ya lo sabíamos, nunca saldrá a patrullar, pero no solo necesitamos correr al otro lado de la empalizada,
y lo sabes. Axling no tiene la culpa. Lo sé, pero no puedo evitar pensar que si hubiese sido cualquier otra niña, tal vez Pax seguiría vivo. Axling nunca llegó a saber quién pronunció aquellas palabras, ni si las oyó de verdad o fueron solamente la voz de su propia conciencia. Una tarde captó una conversación que llamó su atención. No me parece buena idea. Ella tiene que dar hijos al enclave, como todas las mujeres fértiles. Axling, medio dormida aún, entreabrió los ojos y volvió la cabeza con dificultad. En la puerta de la casa, recortadas contra la luz del atardecer, reconoció las figuras de Oxys y Vexus. Axling todavía no es una mujer fértil, argumentó el anciano, y es lista. Aprenderá a leer antes de que esté en condiciones de tener hijos. Después puede compatibilizar ambas tareas. Sabes que nunca saldrá de patrulla con vosotros, ni siquiera cuando deje atrás la edad de procreación. No puede correr. Murmuró Vexus. Yo no voy a vivir para siempre, insistió Oxys. ¿O preferirías que eligiese a un aprendiz completamente sano? Quizá no necesites un aprendiz después de todo. ¿Cómo dices? Tu oficio pertenece a otra época, Oxys. Hoy ya nadie puede comprender ese libro que guardas. Por eso quiero enseñar a Axling a leerlo. La niña aturdida trató de comprender de qué estaban hablando, pero utilizaban palabras que le resultaban completamente desconocidas. ¿Y de qué servirá si nadie más lo entiende? Os lo puedo leer en voz alta. Lo haría, si a alguien le interesase. Yo incluso podría enseñaros a leer a todos. Tenemos cosas más importantes que hacer, Oxys. Pero el conocimiento que guarda el libro, el conocimiento nos lo da la experiencia. Es la experiencia de nuestros antepasados lo que plasmamos en el libro del enclave. Te equivocas. Nuestros antepasados enseñaron a sus hijos, y estos a los suyos, y así hasta llegar a nosotros. Y nosotros enseñamos a nuestros descendientes lo que aprendimos de nuestros padres. Por eso los niños no pueden perder el tiempo entre letras y libros. Tienen que aprender cómo sobrevivir y ser útiles a la comunidad. No les servirá de nada leer si se los comen los monstruos. Oxys parecía indignado, pero no replicó. Vexus se ablandó un poco. Puedes enseñar a Axling si quieres, aunque no sirva para nada, siempre que no interfiera en sus tareas, por descontado. Todos tenemos una función en la comunidad, y ella lo sabe igual que cualquiera. Las últimas palabras de Vexus se difuminaron en la mente de Axling, que cayó de nuevo en un profundo sueño. Cuando despertó, apenas recordaba la conversación que había escuchado. Solo sabía que Vexus y Oxys habían estado hablando acerca de su futuro, e intuía que la extraña propuesta del anciano podría tratarse de algún tipo de castigo por haber permitido que las pelusas se llevaran a Pax. Cuando mejoró y le bajó la fiebre, ya no había adultos en torno a su cama, pero allí estaban Tux, Sheira y Nixie, dispuestos a ofrecerle apoyo. ¿Pax? Fue lo único que pudo decir ella. Los tres niños se miraron, como si hubiesen pactado previamente qué responder a eso. Y Tux comentó: «Qué bien que te hayas despertado, Axling. Tenemos buenas noticias. Yulixa está esperando un bebé. Nacerá el próximo otoño». Nadie volvió a mencionar a Pax. Cuando Axling se reincorporó a la rutina de la aldea, dedujo que la habían incinerado, llorado y despedido mientras ella se encontraba aún convaleciente. Ahora la vida seguía. No podían permitir que el dolor los paralizase. Había que seguir luchando día a día para que los monstruos no los venciesen.